El mes de septiembre sigue avanzando y ya en puertas de la tercera semana de lo que hay que hablar es de las fiestas de Azuqueca de Henares, que dan comienzo mañana mismo y en las que la protagonista indiscutible es la Virgen de la Soledad, patrona de la localidad. Llegadas estas fechas y siendo azudense como soy, ya saben ustedes que me gusta dar a conocer datos sobre la patrona de mi localidad y sobre la hermandad que en torno a esta advocación mariana de la Soledad se formó en Azuqueca hace ya unos siglos. Por estos micrófonos ya han pasado miembros de la directiva de la hermandad y del cuerpo de anderos que saca a la Virgen de la Soledad de Azuqueca en procesión. Pero hoy he querido invitar a alguien que nos va a hablar del cuerpo de la hermandad, de los hermanos en sí, de cómo se vive lo de ser hermano y tantas cosas que enseguida nos va a ir desvelando nuestro invitado de hoy. Él es Camilo Menéndez y es uno de los hermanos mayores de este año 2019, al cual ya doy la bienvenida a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara y al cual me van a permitir ustedes que tutee, porque somos los dos azudenses, somos los dos hermanos en la Virgen de la Soledad y somos vecinos de pueblo y calle, vamos. Muy buenos días, Camilo, y gracias por acercarte a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Muy bien, José Luis, buenos días. Además vivimos enfrente prácticamente el uno del otro. Pues eso te digo, que somos vecinos de pueblo, de calle. A escasos 15 metros. A escasos 15 metros, cruzas la calle y pasamos de mi casa a la tuya. Pero bueno, y este año además los dos compartimos este honor de ser hermanos mayores, como ya... Así es. Sí. Así es. Bueno, pero aquí el entrevistador eres tú y la protagonista es Nuestra Señora, la Virgen de la Soledad. Y por eso quiero preguntarte un poco para contextualizar, ¿no? Para que nuestros oyentes comprendan mejor un poquito todo lo que van a escuchar a continuación, pues cuál es el comienzo y el desarrollo de esta hermandad de la Virgen de la Soledad en Azuqueca de Henares. Muy bien. Pues vamos a ver, la hermandad de la Virgen de la Soledad en Azuqueca de Henares, por los libros registro que existen y otros documentos de la hermandad, viene a crearse sobre el año 1880 aproximadamente. Es decir, unos 150 años posteriormente a la construcción de la ermita, que la ermita data de 1730. También según registros oficiales que tiene el obispado. Y una hermandad que se forma a raíz de otra que existía previamente, que era la de la Veracruz. La de la Veracruz, efectivamente, como en muchos otros sitios de España, que muchas de estas organizaciones eclesiásticas y hermandades, cofradías, parten de la Veracruz. Sí. Entonces tenemos ya casi 2 siglos de historia como Hermandad de la Virgen de la Soledad. ¿Cuáles son estas características actuales de la hermandad? Pues bien, en su momento la hermandad la formaban solo hombres, característica que existía en aquellos tiempos. Posteriormente se crea un grupo femenino también y acaban uniéndose ambos y se organizan una serie de cuadros ya de junta directiva, de un nombramiento de abad, que en el caso de, como tú muy bien sabes, en el caso de la hermandad de Azuqueca recae en el párroco de la iglesia de San Miguel, especialmente por el sentido geográfico, ya que la ermita de la Virgen de la Soledad entra de la jurisdicción geográfica de la parroquia de San Miguel. Y que están prácticamente al lado y sobre todo algo a tener muy en cuenta en un pueblo que se ha extendido tanto como Azuqueca en las últimas décadas. Ahora Azuqueca es un pueblo muy grande, pero antiguamente la ermita de la Virgen de la Soledad era ya el último reducto de Azuqueca, de las últimas construcciones, ya en su salida hacia Lovera. Y en cambio la iglesia de la Soledad era el centro neurálgico. La iglesia de San Miguel, sí. La iglesia de San Miguel era el centro neurálgico de Azuqueca, sí. Fíjate, ya no te digo cómo era hace 100 años, que debía ser todo. Los que lo hemos conocido Azuqueca pues hace a lo mejor 30 o 40 años y hemos comprobado esa expansión que hacía eso, que la ermita que aún estaba fuera ahora esté en el centro del pueblo. En fin, hablando de la ermita, que es la sede donde se conserva la imagen de nuestra patrona y la sede en la que pues se celebran determinados actos como la misa de los sábados. Ermitas tenemos en todos los pueblos, pero exactamente ¿cuál es la diferencia entre una ermita y una iglesia, por ejemplo? Sí, a mí esa es una de las cosas que siempre me ha gustado mucho, indagar, investigar y sobre todo visitar, ¿no? Entonces, el sentido ascético que han tenido y tienen las ermitas tiene su porqué. En la antigüedad de los orígenes del cristianismo, las iglesias se construían en el centro de las poblaciones porque ahí es donde se celebraba el culto diario. Y en cambio las ermitas eran lugares más apartados,
Estaban en desiertos, en montañas, en valles. O sea, no siempre cada pueblo tenía asociado una ermita, sino que una ermita podía estar en medio del monte, por ejemplo. Exactamente. Ajá. Y de ahí viene el nombre de los ermitaños. Los Claro. ermitaños los tenemos nosotros clasificados como personas que vivían solitarias. De hecho, en la historia de los grandes santos de la Iglesia, pues tenemos muchos que eran ermitaños, que vivían en oración y hacían su vida ascética, Sí. tenían su ermita propia, que incluso se la construían ellos en muchas ocasiones, y allí vivían también. Es decir, una ermita era un sitio de contemplación apartado, digamos, del mundanal ruido y en el cual, pues, estos ermitaños o estos eremitas también se les llamaba, claro, Eremitas, sí, exactamente, se exactamente. dedicaban a la contemplación y a la reflexión y a la oración, ¿no? Claro, claro. A mí me gusta mucho, por ejemplo, visitar cuando ves en los campos, en las montañas, visitar esas ermitas que realmente se construyeron en homenaje a Jesucristo cuando se retiraba, y vienen los evangelios, cuando se retiraba a orar con el Padre. Sobre todo y especialmente, según data en los evangelios, después de grandes decisiones que tenía él, por ejemplo, cuando nombró a los apóstoles. Después y previamente al nombramiento de los apóstoles, lo primero que hizo fue rezar al Padre antes de tomar la decisión del nombramiento de los apóstoles. Es decir, y eso evidentemente requería una profunda reflexión, que es la que se trata de evocar, ¿no? A la hora de construir una ermita y a la hora de... Y eso lo fue transmitiendo indudablemente Jesucristo a sus discípulos a lo largo de su vida pública y hasta incluso hasta su pasión y muerte. Es una pregunta que yo nunca me había hecho, digo, el porqué de las ermitas, estas iglesias pequeñitas en las cuales evidentemente también están sacralizadas, también se celebra el culto, pero que las podemos encontrar en los lugares más dispares y más dispersos. Exactamente. Nosotros, como tú bien sabes, porque lo conoces, nuestro propio himno de la Hermandad de la Virgen de la Soledad, que comienza en la ermita secular donde Azuqueca te implora, un pueblo aprendió a rezar y al ver tu soledad llora. Así es. O sea, realmente la ermita era un lugar de oración. Hoy día, gracias a que en los últimos años se ha instituido la celebración de la Santa Misa los sábados, pero antiguamente probablemente, no tenemos conocimiento de eso porque no estás registrado así en los libros y en los documentos, pero probablemente en el origen de la ermita se utilizaría solamente como un lugar de oración. Un lugar de oración, y actualmente no solo es eso, sino también un lugar de reunión de los hermanos. Si te parece, vamos ya un poquito a ver cómo es esto de ser hermano mayor, Sí. o esto de ser, en primer lugar, qué implica ser hermano de una hermandad. Sí, la hermandad de Nuestra Señora la Virgen de la Soledad la componen actualmente unos 700 hermanos, entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen un mayor peso específico. Me parece que están en torno al 60% mujeres y Bueno, 40% tampoco hombres. somos pocos hombres, ¿eh? Sí. Y luego de ahí sale pues una directiva que está perfectamente regulada a través de unos estatutos. Esa junta directiva se nombra cada 4 años, si bien cada 2, esa junta directiva la compone un presidente, un secretario, un tesorero y 4 vocales. Sí. Entonces, cada 4 años, en la asamblea anual que se celebra el segundo domingo de noviembre, se va renovando, si bien cada 2 años se renueva la mitad, para que no coincida el cambio brusco de las 7 personas decir, en un momento determinado, ver, ¿no? que por lo menos que quede la mitad, que ya se sabe las funciones, ya se sabe la dinámica de organización. Sí. Exactamente. Y de esos 700 hermanos, pues es de donde sale el nombramiento de los hermanos mayores. De los hermanos mayores. Los hermanos mayores no, porque los hermanos mayores se hace por orden de haberse apuntado, por orden cronológico, de haberse apuntado a la hermandad. Entonces nos va tocando en función de la antigüedad. De manera rotatoria. De manera rotatoria y siempre aceptada por previa los consulta. hermanos mayores. Por eso ocurre una cosa, y es que las mujeres
siempre dicen que sí y los hombres... Casi siempre dicen que no. No casi siempre, pero quizá por otro tipo de Sí, obligaciones también, sí, a lo por mejor. obligaciones laborales o profesionales. Ujú. Hay muchos Tienen que no pueden, menos menos disponibilidad. disponibilidad de tiempo o de residencia incluso, porque también hay muchos hombres que viven fuera. Ajá. Tenemos que tener en cuenta que Sí. la hermandad data de los antiguos cabezas de familia, diríamos, que vivían en Azuqueca, y hoy día pues continúan muchos de los hermanos que son hijos Ujú, o descendientes de esos cabezas de familia antiguos, ¿no? ujú. Y claro, lógicamente, pues el que no puede asistir durante todo el año a las fiestas en honor de la Virgen de la Soledad, que son en septiembre, y a la celebración de la Semana Santa, Sí, que también son las dos grandes semanas de celebraciones en las que participa claro, la hermandad. ahora hay mucha movilidad laboral y a lo Claro, mejor pues eso es lo que lo dificulta. Muchos de nuestros oyentes habrán visto en procesiones, en eventos, en pueblos, a los propios hermanos mayores bien diferenciados pues por su báculo, encabezando la procesión. Eh, ¿Qué es exactamente, cuéntanoslo, lo de ser hermano mayor, para aquellos que no lo conozcan, cuáles son sus funciones, cómo es el desarrollo de este año, que es cuando le corresponde a un hermano mayor estar ahí presidiendo este tipo de cosas? claro, el hermano mayor, tanto el hermano mayor todos los años son 10 hombres y 10 mujeres. Ujú, Entonces, de esas 20 personas son las encargadas de el mantenimiento y el apoyo al culto a la Virgen de la Soledad. Los viernes nos reunimos en la ermita para preparar todos los actos del sábado, que ujú, esencialmente es el rezo del Santo Rosario, para a continuación la celebración de la Santa Misa, y luego extraordinariamente, como hemos dicho antes, la celebración de la Semana Santa en el tiempo y posteriormente el tiempo pascual. Este año, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer el ujú. pregón de Semana Santa Así es. por encargo de los sacerdotes también de Azuqueca, y luego todo lo que es las fiestas de septiembre con sus tradicionales procesiones Ujú. y demás. Ahí vamos, que estamos a puntito de comenzar. ¿Cuáles son los actos programados de manera tradicional en las fiestas de septiembre y cómo se van a desarrollar en estas fiestas de septiembre de Azuqueca 2019? Bien, como sabes, tenemos la semana previa a lo que es la fiesta, diríamos, popular, Ujú, de distintas actividades. Se celebra el septenario en ujú. honor de la Virgen de la Soledad, que empezó el pasado fin de semana y está Sí. transcurriendo durante toda esta semana para acabar el domingo próximo, pasado mañana, que además casualmente este año coincide con la Virgen de los Dolores. El día 15 Ah, de septiembre es ujú, la Virgen de los Dolores y coincide con el tercer domingo de septiembre, día 15, que es ujú. cuando siempre se celebra la La Virgen de la fiesta. Soledad. Tendremos, como todos los años, esa misa mayor el día 15, Tendremos esa misa mayor el día 15. sí, esa misa de difuntos al día Al siguiente. día siguiente, Sí. efectivamente. El día Y siguiente siempre es fiesta local, laboral en sí. Azuqueca y siempre acaba todas las celebraciones Mm, litúrgicas con la misa de mm. difuntos el día 16. Sí. Por cierto, unas misas que siempre están repletas de gente. Repletas, sí. Y como ha estado, por cierto, este septenario, que a mí me sorprendió ver la iglesia de San Miguel llena, Sí, sí. abarrotada, o sea, hay devoción allí en Azuqueca. Hablando de actos festivos y de la Hermandad de la Virgen de la Soledad, evidentemente las procesiones, si el tiempo lo permite este año, no nos las podemos dejar en el tintero, ¿no? ¿Cuántas procesiones se hacen en estas fiestas de septiembre? Bueno, la Virgen de la Soledad en estos días, como bien sabes, está ya situada en la iglesia de San Miguel, Ajá. porque el fin de semana pasado se realizó el traslado desde la ermita, el traslado de la imagen desde la ermita de la Virgen de la Soledad en el Parque de la Ermita a la iglesia de San Miguel. Ujú. Entonces, este fin de semana se traslada a la iglesia de la Santa Cruz, Sí. si el tiempo lo Si el permite, tiempo lo permite. y el domingo la fiesta mayor
se celebra, y en la Santa Misa se celebra en la iglesia de la Santa Cruz. Suponiendo que las inclemencias meteorológicas como amenazan Sí. existieran, pues se celebraría la misa donde esté la imagen de la Virgen de la Soledad. Eso es, sí. Posteriormente, el día de difuntos, después de la misa de difuntos, vuelve la imagen de la Virgen a la ermita. En fin, vamos a ver lo que nos dice la lluvia, si podemos sacar a procesionar con la Virgen de la Soledad o no. Una procesión que, por cierto, este año iba a estar encabezado por el estandarte nuevo, un regalo que se realiza por parte de los hermanos mayores y que ya está en la ermita, ¿no? Bueno, el estandarte nuevo es un regalo que todos los años los hermanos mayores, los 20 hermanos mayores, 10 hombres, 10 mujeres, realizan a la Virgen de la Soledad un regalo material, por así decirlo. Algunas veces es alguna reparación que hay que realizar en la ermita, y en algunas ocasiones, pues como este año, va a ser el estandarte. El antiguo estandarte databa aproximadamente del 1960 o 60 y tantos, está un poco deteriorado, y ese se va a colocar en una de las paredes de la ermita, pues como un relicario histórico, porque además está el antiguo, estamos hablando, en pintura, y entonces de esa manera se protegería más, ¿no? Entonces ayer precisamente nos trajeron el último, el que hemos encargado, confeccionado por un experto, y ese se le entregará en la misa mayor del domingo a la Virgen de la Soledad, y será el que procesionará a partir de ahora. Camilo, el tiempo en la radio, como sabes, es limitado. Vamos a ir terminando la entrevista, pero yo no quiero que te vayas de aquí sin que nos ofrezcas una reflexión personal de cómo se vive esto de ser hermano mayor, pues desde la fe y sobre todo siendo allí de Azuqueca. Sí, muy bien. Pues mira, es que yo personalmente, como me lo estás pidiendo, pues en estos tiempos de tanto bullicio, comunicación, noticias constantes, es necesario dar gracias a Dios por dedicar una parte de nuestro tiempo a esta Santa Hermandad, en la que lo principal, como hemos dicho antes, es la oración. Recordar en nuestra ermita a nuestros ancestros, nuestros santos abuelos. Como decían el otro día las hermanas mayores, que este año son, además de mayores, son muy mayores, vivían más para el trabajo, nuestros abuelos, que más que para el trabajo, para el estudio y la oración, y menos para la diversión y el entretenimiento, como vivimos nosotros. Y en la ermita buscamos alcanzar un poco esa paz interior y conseguir la unión mística con Dios. Anhelamos el retiro del ermitaño, que lo consideraba parte de su vida espiritual y de su entrega cristiana. En resumen, el lema que tenemos: sin oración no hay salvación. A mí me gusta mucho siempre una oración que es del beato Carlos de Foucauld, un francés que después de una vida aguerrida, era militar, pues se retiró precisamente a una ermita y creó una oración que se llama la oración de abandono, que es muy bonita y es muy breve, que dice... Si te parece, acabamos con el verso. Bien, sí, bueno. Yo creo que es un modo bonito de redondear esto. Bueno, no sé si quieres lanzar una invitación a aquellos que se quieran acercar a los actos o incluso a la propia hermandad. Bueno, muy bien, sí. Me parece muy bien. Sí, nosotros desde aquí, aprovechando esta oportunidad que nos has dado, a mí personalmente, pero yo hablando en nombre de la hermandad, invito a todos los que me estáis escuchando que os animéis a acompañarnos. Los sábados, especialmente, en el rezo del Santo Rosario, a las 9:30 de la mañana, en la ermita de la Virgen de la Soledad de Azuqueca, y la posterior celebración de la Santa Misa. También, si queréis haceros hermanos de la Virgen de la Soledad, ya seáis residentes en Azuqueca o no, pues es muy fácil, porque podéis contactar con nosotros en la página web que ya tenemos, o visitándonos personalmente en esa fecha que hemos determinado. Pues muchísimas gracias, Camilo Menéndez. Y ahora sí, ahora vamos con este verso de exmilitar eremita. ¿Cuál es el nombre? Sí, mira, este es un beato, yo le tengo mucha devoción. El beato Carlos de Foucauld, hizo francés, creó una oración que es muy bonita y dice así: Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo.
lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío, pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Y luego yo te había preparado aquí una pequeña poesía final, que es de un poeta que lo dedicó a la Virgen de la Soledad. A ver, Y ¿el poeta sabemos quién es? Pues yo no lo recuerdo exactamente, aunque es una poesía que a mí me sirve también como oración, pero ya te lo diré Vale. en un momento determinado. Bueno. Y es una poesía muy bonita que dice así: por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre, vio morir al Hijo amado, que rindió desamparado el espíritu a su Padre. Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo, y que por mi Cristo amado, mi corazón abrasado, más viva en él que conmigo. Haz que su cruz me enamore, y que en ella vive y more, de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda, y contigo me defienda en el día del juicio. Muchísimas gracias, Camilo Menéndez, hermano mayor de la Virgen de la Soledad en Azuqueca de Henares durante este 2019. Muchas gracias, José Luis.